Los trastornos vasculares que puedan presentarse en el embarazo tienen como cierta sintomatología en común, lo cual es preciso que conozcamos sus definiciones como hipertensión arterial, que se define como tal cuando la presión arterial es mayor a 140/90 o de la basal que aumenta 30 en la sistólica y 15 en la diastólica. Incluso se puede considerar como tal cuando la diastólica es 110. También tenemos la proteinuria, que son proteínas en orina que exceden los 300 miligramos en 24 horas, lo cual es un reflejo del daño renal. También tenemos el edema, que es producido por la retención de agua y sodio, sobre todo es la pérdida de proteínas, dado que genera una disminución de la presión oncólica y por lo tanto hay extravasación de fluidos. Asimismo, para indicar que estos trastornos ocurren únicamente en el embarazo, la mujer debe estar libre de trastornos antes del embarazo, aunque puedan existir trastornos hipertensivos vasculares crónicos que compliquen el embarazo. En base a estos escenarios es posible obtener una clasificación. Según su clasificación tenemos hipertensión gestacional, que es el aumento de la presión arterial sin presencia de proteinuria después de las 20 semanas o diagnosticado por primera vez en el puerperio. Tenemos también lo que son toxemias gravídicas, que puede ser preeclampsia o eclampsia. Cuando hablamos de preeclampsia es caracterizado por el aumento de la presión arterial y con presencia de proteinurias, y cuando hablamos de eclampsia es caracterizado por convulsiones y coma. Tenemos también enfermedad vascular hipertensiva crónica, que es sintoxemia aguda y contoxemia aguda. Cuando hablamos de sintoxemia aguda es la hipertensión arterial presente previo al embarazo o a las 20 semanas, y contoxemia aguda es hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada. Luego de las 20 semanas hay presión elevada con proteinuria o daño en órganos blancos. Sabemos que la preeclampsia es una enfermedad de carácter progresivo, irreversible y responsable con una proporción considerable de muertes maternas y perinatales, complicando de un 3 a un 22% de embarazos. En nuestro país la incidencia fluctúa alrededor de un 10 a un 15% y representa la segunda causa de muertes maternas con un 32%. Factores de riesgo. Tenemos de tipo moderado, que son aquellas mujeres que cursan su primer embarazo, tienen antecedente familiar de preeclampsia o tienen el índice de masa corporal mayor a 30, que significa obesidad, así también como un embarazo múltiple. La edad también influye mucho, ya que hay muchas mujeres menores de 18 años o mayores de 40 que sufren de preeclampsia, así también como su periodo intergenésico mayor a 10 años. Los factores de riesgo de tipo severo están aquellas mujeres que tienen antecedente de enfermedad hipertensiva del embarazo, diabetes tipo 2, la enfermedad renal crónica o también la hipertensión arterial crónica o enfermedades autoinmunes, en este caso sería lo que es el lupus eritematoso o el síndrome antifosfolipídico. La etiología. El origen de la preeclampsia aún sigue siendo desconocida, pero una de las teorías más aceptadas es la disfunción endotelial, lo que quiere decir que hay un desbalance de los mecanismos tanto de vasodilatación como vasoconstricción, con una mayor predominancia en la vasoconstricción. Esta disfunción comenzaría con la implantación anormal de blastocitos, sea por razones inmunológicas, genéticas o inflamatorias, que por lo tanto perturban la placenta normal y el flujo sanguíneo, produciéndose una isquemia placentaria que genera zonas de infarto, las cuales producirán sustancias vasoconstrictoras, además de una disminución del espacio intervellositario de la barrera placentaria, de una cirrosis vellositaria que va a destruir las vellosidades coriónicas e impedir el intercambio de nutrientes. La enfermedad se caracteriza por una vasoconstricción generalizada, en la cual depende del pronóstico de la misma, puesto que afecta a diversas zonas del cuerpo, a nivel periférico, los vasos sanguíneos, a nivel renal, también disminuye la filtración glomerular y por lo tanto la diuresis, a nivel del cerebro. Asimismo, hay presencia de edema por la retención de líquidos.
En la preeclampsia leve vamos a encontrar que la presión arterial es mayor a 140/90, hay una proteinuria cuantitativa de mayor a 300 miligramos en 24 horas y cualitativa cuando se realiza el test de ácido sulfato salicílico, una traza positiva. También puede que haya un edema discreto, puede que también se haga visible en cara, en manos, y los valores de laboratorio en lo que respecta a la creatinina, la urea, el ácido úrico, son normales, ¿no? Son normales, no hay trombocitopenia, no hay alteración en los factores de coagulación. Es más, la diuresis también es normal. Sin embargo, la preeclampsia bien sabemos que puede iniciar de una forma silenciosa, ¿no? E ir progresando lento o rápidamente, haciendo que en un principio que esos valores que son normales, ¿no?, se vayan alterando poco a poco, ¿no? Como la creatinina, el ácido úrico, que comiencen a elevarse, ¿no? Que haya una trombocitopenia leve, la diuresis comience a disminuir y así sucesivamente hasta desarrollar un cuadro mucho más severo. En el caso de la preeclampsia severa, acá sí la presión arterial ya va a ser mayor a 160/110. Vamos a ver que la proteinuria cuantitativa puede exceder los 5 gramos en 24 horas y que en la prueba cualitativa, en el test de ácido sulfato salicílico, salgan 2 o 3 trazas positivas. Es más, aquí sí va a haber daño a los órganos blancos, es decir, esta es una preeclampsia que sí tiene criterio de severidad a comparación de la anterior. ¿Y qué daños a los órganos blancos va a haber? Por ejemplo, vamos a ver que hay un edema bastante notorio que puede llegar a incluso a deformar el rostro e incluso desarrollarse alguna ascitis, por ejemplo. La trombocitopenia ya va a estar marcada, establecida, y puede que haya también alteración de los factores de coagulación. Va a haber una hiperreactividad, reflejos que son bastante activos, ¿no? Incluso hay cefalea bastantes intensas, ¿no? También lo que es el aumento del ácido úrico mayor a 6 miligramos por 10 decilitros, la urea. Asimismo vamos a ver lo que es el daño a nivel hepático, vamos a ver que hay aumento de las enzimas hepáticas, ¿no? Y vamos a ver que hay dolor a nivel del epigastrio o en el cuadrante superior derecho, y la exacerbación de esta epigastralgia es premonitor a alguna convulsión que pueda ocurrir, ya evoluciona hacia una eclampsia, ¿no? También lo que es el aumento de la bilirrubina va a estar marcado, ¿no? Va a haber trastornos visuales, tenemos los escotomas, la tinnitus, puede que haya visión borrosa, incluso edema de la retina, ¿no? Y a nivel respiratorio puede que se establezca lo que es un edema pulmonar. Diagnóstico. En la mayoría de las mujeres la progresión de la preeclampsia es lenta. En otros casos la enfermedad progresa rápidamente, cambiando de leve a grave en días o semanas. Inclusive la progresión de severa a eclampsia puede darse en cuestión de horas. Por ende, siempre se debe estar atenta a los factores de riesgo y manifestaciones clínicas como la hipertensión y proteinuria, además de los exámenes de laboratorio y pruebas complementarias como la medición constante de peso y presión arterial, hemograma y perfil de coagulación, función renal, función hepática, examen de orina, monitoreo fetal, test estresante o no estresante, ecografía Doppler de las arterias uterinas y lo que es el perfil biofísico. Bien, en el caso de aquellas pacientes que tengan factores de riesgo para desarrollar preeclampsia, el manejo que se va a tener, ¿no?, son medidas preventivas secundarias. Va a ser la administración del ácido acetil salicílico, la aspirina, 100 miligramos vía oral a partir de las 12 semanas hasta las 34 semanas. Si en el transcurso de ese tiempo llega a desarrollar preeclampsia, el tratamiento se suspende, pero el objetivo que va a tener la aspirina va a ser la de inhibir la síntesis de prostaglandinas. Asimismo, también se puede administrar lo que es el calcio, 1.5 a 2 gramitos a partir de las 14 semanas, y lo que va a hacer el calcio es disminuir el calcio intracelular y de manera que se disminuya la contractibilidad de la musculatura lisa. Ahora, en el caso del manejo para pacientes que ya tengan preeclampsia con criterio de severidad, lo que se hace es activar la clara azul. ¿En qué consiste? Poner su doble vía, administrar sus medicamentos, ¿no?, y su sonda Foley. Entonces, en una vía se va a proceder con lo que es la hidratación. Vamos a administrar lo que es el cloruro de sodio al 9%, ¿no?, 100 mililitros a chorro durante 20 minutos. Pasados esos 20 minutos se evalúa a ver si hay signos o no de deshidratación. En caso lo hubiera, se va a continuar con esta administración del cloruro. Y en la otra vía se va a dar lo que son los anticonvulsivantes, es decir, vamos a administrar
sulfato de magnesio, ¿correcto? Vamos a diluir 5 ampollitas de sulfato de magnesio al 20% en 50 mililitros de cloruro de sodio al 9%. Esto se va a pasar al Volutrol y se va a administrar lo que son 40 miligramos en 20 minutos. Luego se va a continuar con 10 miligramos por 1 hora durante las 24 horas del posparto y se tiene que monitorear esta administración de sulfato de magnesio. No es que lo administramos y lo dejamos ahí nomás, tenemos que estar vigilando lo que es el reflejo osteotendinoso. Si hay arreflexia tendinosa, se va a tener que suspender la administración del sulfato de magnesio. De misma manera con lo que es la diuresis, tiene que ser mayor de 30 centímetros cúbicos por hora. Si es que esta diuresis no mejora, de igual manera se tiene que suspender el sulfato de magnesio. De igual manera revisamos lo que es la frecuencia respiratoria, que tiene que ser mayor a 14, la frecuencia cardíaca mayor a 60. Ahora, en caso de que haya depresión del estado de conciencia, la paciente empieza a ventilarse, o sea que su frecuencia respiratoria es menor a 14, se va a administrar lo que es 10 mililitros de gluconato de calcio al 10%, endovenoso lógicamente no, por 10 minutos. Bien, también se va a administrar lo que son antihipertensivos como el metildopa, ¿no? 1 gramito cada 12 horas, ni bien se tenga el diagnóstico de la preeclampsia, se va a administrar. Y cada 20 minutos se va a estar vigilando lo que es la presión. En caso la presión no mejore a pesar de la administración del metildopa, se procede a administrar nifedipino, vía oral con dosis inicial de 10 miligramos y luego se va a continuar cada 15 minutos con 10 miligramos, así hasta llegar a una dosis de 40 miligramos, ¿correcto? Ahora, hay que tener ciertas consideraciones con lo que es el nifedipino, ya que no se recomienda administrar por vía sublingual, dado que existe el riesgo de muerte fetal por hipoperfusión placentaria, ¿no? Además de que hay cierta interacción al momento de administrarlo junto con el sulfato de magnesio, ya que pueden provocar lo que es una profunda pérdida de la musculatura materna. Por último, también vamos a tener en cuenta lo que son los corticoides, ¿no? Dependiendo de la edad gestacional que presente. Si la gestación es menor a 37 semanas, lógicamente vamos a administrar los corticoides, ¿no? Betametasona, dexametasona, y se va a tener una conducta expectante, ¿ya? Siguiendo las medidas generales, lógicamente con estricta vigilancia. Sin embargo, si a pesar del manejo que se está teniendo con la paciente no hay mejoría, ¿no? En su clínica, se va a dar por terminada esa gestación, independientemente de la edad gestacional que presente. Ahora, si es que la gestación es mayor a las 37 semanas, el tratamiento definitivo es la terminación del embarazo, sea por parto vaginal, sea por cesárea. Complicaciones por óbito, retardo del crecimiento intrauterino, puede ser un parto prematuro o desprendimiento prematuro de placenta. Tenemos eclampsia, puede ser por convulsiones y coma, o a veces pasa directamente al coma. Síndrome de Hell por anemia hemolítica, aumento de las enzimas hepáticas. Según transaminasas, tenemos transaminasa glutámico-oxalacética y transaminasa glutámico-pirúvica, que debe ser mayor de 70 unidades internacionales. La bilirrubina mayor de 1.2 gramos y la plaquetopenia menor de 100.000. Problema relacionado con el CAS. Ahora, si bien es cierto, hace unos momentos se mencionó que uno de los criterios diagnósticos de la preeclampsia es la proteinuria. Este último criterio ha sido un tema de debate, ya que ante la presencia de proteína en la orina no solo se piensa automáticamente en preeclampsia, sino puede traer también lo que es una infección al tracto urinario, por lo que no se trataría de una entidad patonómica. En recientes investigaciones no han encontrado la relación entre la cantidad de proteínas en la orina y el pronóstico de la preeclampsia. Así que la proteinuria mayor a 5 gramos ya no sería considerada por sí sola como un criterio diagnóstico para la preeclampsia severa, por ejemplo, así como el hecho de que el edema ya no es considerado como diagnóstico para la preeclampsia, dado que el 80% de las gestantes normalmente lo tienen. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que no es suficiente solo un criterio diagnóstico de la presencia de proteínas, sino también incluir los valores de plaquetas, enzimas hepáticas, niveles de creatinina, síntomas cerebrales, etc.